Hoy les voy a hablar de las formas de la influencia. Vamos a hacer un repaso para la evaluación que tenemos dentro de 2 semanas. El primer concepto es el clinamen o equívoco poético. El autor se desvía de su precursor. La segunda forma de la influencia, según Harold Bloom, es la tesera. Un escritor completa a su precursor. La tercera forma de la influencia es la kenosis. Un escritor se vacía de su precursor. La cuarta forma de la influencia es la demonización. Un autor se va contra su sublime. Le llama Harold Bloom contra sublimación. La siguiente forma de la influencia es ascesis. El autor entra en soledad, en un solipsismo, para matar a su precursor. Y por último, apófrades. Es el retorno a los muertos. Un escritor que ha demonizado a su precursor, que ha contrasublimado a su precursor, ahora vuelve al precursor. Miremos los mitos, miremos las grandes metáforas. Estas son el mito de la caverna o el mito de Platón. Nos habla de un mundo de sombras vagos, ideas vagas, y un mundo de las ideas verdaderas por fuera de la caverna. El segundo, el terrón de azúcar de Bersón. El tiempo psicológico que tengo que esperar a que el azúcar se disuelva en el vaso no es el tiempo real, cronológico, que tengo que esperar. Siguiente, la esfera de Parménides. Dios es una esfera, su centro está en todas partes y la circunferencia en ninguno. Es la filosofía de lo inmutable, de lo que permanece. Se opondría a el eterno retorno de Nietzsche. La rueda del ser vuelve al origen infinitamente. El siguiente concepto es de Antonio Machado y es el concepto de otredad. La incurable otredad que padece lo uno, la alteridad. La primera metáfora que habíamos visto es el río de Heráclito. Todo fluye, todo cambia, filosofía del devenir, el río es otro, el sol es nuevo cada día. La siguiente metáfora, las correspondencias de Baudelaire. Baudelaire a su vez lo toma de Blake, quien lo había tomado a su vez de Emanuel Swedenborg. Es que a un mundo natural corresponde un mundo espiritual, a un mundo visible corresponde un mundo invisible, al más allá le corresponde un más acá. Y por último, la paloma de Kant, una paloma que cree que volando en el vacío metafísicamente podría superar su propio ser. En la clase de hoy vamos a ver las formas del palimpsesto, las formas que Gerard Genet, el crítico francés, consideró las principales formas del palimpsesto. La primera forma de palimpsesto que ustedes conocen se llama intertextualidad y es una copresencia de un texto dentro de otro texto, como hipotexto, como genotexto, como hipotexto, como hipertexto, como fenotexto, como genotexto. Siempre un texto que aparece combinado con otro texto, haciendo copresencia o conviviendo con otro texto. Luego, del palimpsesto, el intertexto sería la forma más común. La siguiente forma
es el paratexto. Ya lo habíamos visto en clase. Son señales accesorias que le ayudan a leer al lector. Cursivas, negritas, epígrafes, notas a pie de página. Paratextos, señales accesorias que ayudan a leer al lector. La siguiente forma es la metatextualidad. Esta tiene algo de particular. Es una relación crítica que yo como lector establezco con el texto para poder entenderlo. Un ejemplo sería El Quijote con los libros de caballería versus El Quijote con el Amáis de Gaula, los verdaderos textos de caballería, y El Quijote con una literatura picaresca, digamos, El Lazarillo de Tormes. Esa relación entre El Lazarillo de Tormes y la picaresca, la relación con los libros de caballería es una relación metatextual. Siempre una relación metatextual es la relación crítica con la que usted puede explicar un libro. Luego, la metatextualidad hay que inferirla porque no está dada en el texto. Yo tengo que sacarla del texto para entender a qué se refiere. Por ejemplo, otro ejemplo de metatextualidad sería El hombre del subsuelo, pensando en los textos de Kafka o de Dostoyevsky. Estos autores manejan la relación crítica, es el hombre del subsuelo, es el hombre que trabaja, el hombre burócrata, un Gregorio Samsa que vive en un submundo, y en ese submundo se desarrolla. Esa es una relación metatextual, tan metatextual que el hombre del subsuelo termina siendo una gran metáfora de la literatura. Pero la relación que usted tiene que hacer es una relación metatextual, es decir, una relación crítica entre un texto y el otro. Y por último, la architextualidad. La architextualidad es, en un mismo libro hay varios géneros literarios. Es decir, en una novela podemos encontrar el fragmento de un diario, un pequeño cuento, un poema o un fragmento de una obra de teatro. La convivencia de una obra de teatro dentro de un poema, dentro de una novela, hace la architextualidad. Ahora, para hablar de la narración, que es el tema que estamos metidos, en la narración, vamos a ver el orden de la intriga en la narración. Estas son las tres formas del orden de la intriga en la narración. 1. Usted puede ordenarlas yuxtaponiendo una narración dentro de una narración, es decir, haciendo cadenas de relatos sumados a otros relatos. Piensen en Las Mil y Una Noches. Una historia encadena otra historia. Piensen en 100 años de soledad. Remedios la Bella es la historia de Melquiades encadenada. Luego la forma de García Márquez es muy yuxtaponiendo la historia, yuxtaposición de historias. La segunda forma del orden de la intriga se llama intercalándola. Eso equivale a las cajas chinas, matriuscas o muñecas rusas. Un autor mete dentro de una historia otra historia y la subordina. La subordinación de una historia en otra va haciendo cajas chinas o muñecas rusas. Y la última forma es alternando los narradores, es decir, dando por turnos la narración a los diferentes personajes para que ellos hablen. Por tanto, es una narración coral, por tanto, es una narración polifónica, y por tanto es una narración que yo he puesto aquí de contrapunto. El contrapunteo sería la forma por excelencia del orden de la intriga por alternándola. Quiero mostrarles ahora en esa alternancia las anisocronías. Las anisocronías son cambios en el tiempo. En este caso he seleccionado 3 cambios en el tiempo, 3 modificaciones en el tiempo.
tres formas del cambio en el tiempo. Anisocronías es cambios en el tiempo. La prolepsis, que es un flash forward, me manda hacia adelante. La analepsis es un flashback, me manda hacia atrás. Y la elipsis, que es una forma de la catálisis, donde no sucede en la narración y por tanto el tiempo está suspendido. El tiempo en la elipsis se suspende, es un tiempo omitido, es simplemente una catálisis, una descripción. Miremos ahora las formas del narrador. Las formas del narrador, distancia, que es el primero que me interesa mostrarles. El narrador distancia es un tiempo en el cual el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado toman una distancia en el narrador. Del tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. Entonces, la primera forma sería cuando el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado coinciden en el tiempo. El tiempo del narrador presente equivale al tiempo del narrador pasado, entonces presente. Entonces, tanto el tiempo del narrador como el tiempo de lo narrado se superponen y coinciden en presente. La segunda forma es el narrador se sitúa en el pasado para narrar hechos que ocurran en el presente o en el futuro. Yo estoy situado en el pasado para narrar hechos que ocurren en el presente o en el futuro. Y por último, el narrador se sitúa en el presente o en el futuro para narrar hechos que han ocurrido en el pasado. Mario Vargas Llosa lo ejemplifica así: del primer tiempo en el cual el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado coinciden, son uno solo en un presente gramatical, sería despierta y el dinosaurio todavía está allí. Despierta, presente, y el dinosaurio todavía está allí. En el segundo, que narra desde el pasado hechos que ocurren en el presente o en el futuro, la forma sería despertarás y el dinosaurio todavía estará allí. Y la forma en que nosotros lo conocemos es narra desde un presente o futuro hechos que ocurrieron en el pasado, y es el cuento original de Monterroso: cuando despertó el dinosaurio todavía estaba allí. Tres formas de contarlo: presente, despierta y el dinosaurio está allí. Narra desde el pasado hechos que ocurren en el presente o en el futuro. Despertarás y el dinosaurio todavía está allí. O los hechos ocurren en el pasado y se cuentan desde un presente o en un futuro. Cuando despiertes, el dinosaurio todavía estará allí. Este es el narrador, distancia entre el tiempo del narrador y el tiempo de lo narrado. La segunda forma de narrador se llama focalización, y esto tiene que ver con el cine. Es desde dónde pongo yo el foco, desde dónde pongo yo la cámara. Entonces yo puedo poner el foco o cámara, y la cámara será, en la primera forma, múltiple o externa, y será una visión por detrás. Múltiple externa quiere decir que ve desde todos los ángulos, Focalización interna o variable solo ve de adentro hacia afuera, es decir, el narrador es un personaje, su visión es y es un comienzo inmediatamente. Todo ocurre en la psiconarración del personaje. Y en la última forma que vamos a ver es donde el foco es cero o la cámara es fija. Quiere decir que es un testigo ocular. Es cero o fija porque el narrador no puede cambiar los hechos porque está situado solo desde un punto de vista. Esta se llama visión desde fuera o testigo ocular. Entonces tenemos tres formas de la narración: focalización o visión o foco. Visión por detrás, el que lo sabe todo. Visión desde dentro, un personaje o psiconarración en monólogo interior, o una focalización cero desde afuera como un testigo ocular. Y para finalizar, quisiera mostrarles el narrador voz. El narrador voz es, como ustedes lo conocen, el heterodiegético o tercera persona, lo sabe todo, lee el corazón de los personajes, dice cosas que los mismos personajes no se atreverían a decir. Es un narrador omnisciente, Dios.
se opone al intradiegético, que es primera persona. Este es un narrador personaje. Por ser personaje sabe igual que los otros personajes. Es una psiconarración y su técnica es monologante. Afuera dejé el extradiegético, que es el testigo ocular, y el autodiegético, que es el narrador héroe.